Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta nueva charla. En el contexto de las charlas interresidentes, el tema del que vamos a hablar hoy es de electrocardiograma en la cardiopatía isquémica. Infarto del 2018 y las últimas guías de síndromes coronarios agudos con supra y sin supra. También estuve revisando las guías de la SAC y alguna otra cosita, pero principalmente estas. Me pareció piola recordar un poco lo que dice la cuarta definición universal de infarto, que es la que está vigente actualmente, en cuanto a la clasificación de los infartos, ¿no? Los clasifican en 5 tipos. El tipo 1 es por accidente de placa. El tipo 2 es secundario en desequilibrio isquémico. Por ejemplo, sin accidente de placa, por ejemplo, un paciente que puede tener una obstrucción fija de alguna coronaria, pequeña, pero que está con una anemia o que está con un shock hipovolémico, puede presentar este tipo de infarto. El tipo 3 es un infarto fatal. El 4 es el que se relaciona con una PCI, con una intervención coronaria percutánea. El 4B es provocado por la trombosis de un stent previamente colocado. Y el tipo 5 es relacionado a la cirugía de revascularización miocárdica. Hay que tener en cuenta que el electrocardiograma es un método que no tiene una sensibilidad y una especificidad del 100% para hacer diagnóstico de síndromes coronarios ni cardiopatías isquémicas crónicas, sino que es un elemento súper importante, es uno de los pilares del diagnóstico de estos síndromes, pero que tampoco es infalible, ¿no? Y que hay que tener muy en claro que según la guía que revisemos, nos dice que del 30 al 41% de los pacientes pueden estar haciendo un síndrome coronario agudo con electro normal o con cambios totalmente inespecíficos. Es decir, no podemos descartar que una precordialgia sea de origen de cardiopatía isquémica por un electro normal. En cuanto a las recomendaciones de las últimas guías con respecto al electro, sabemos que el electrocardiograma se debe realizar a cualquier paciente que venga con dolor precordial dentro de los 10 minutos de la llegada o que hace contacto con el sistema de atención, ya sea el médico de ambulancia, el enfermero que está haciendo el triage, digamos, desde que el paciente le transmite al sistema el mensaje de que está teniendo un dolor precordial, hay que hacer un electrocardiograma. Por otro lado, este electro debe ser de 12 derivaciones con extensión a la cara derecha y a la cara posterior del corazón, es decir, con las derivaciones derechas, B3R, B4R y las posteriores, B7, B8, B9. Y que la lectura de este electro tiene que estar realizado por un médico que esté capacitado para poder interpretarlo y para poder verlo. De nada sirve tener un electro con buena técnica si no sabemos interpretarlo. Por otro lado, como decíamos, el electro es como una foto de lo que está sucediendo a nivel electrofisiológico en el corazón, pero que esta foto puede ser no representativa del proceso isquémico que puede estar sufriendo un paciente o no. Por lo tanto, la repetición del electro nos puede dar información muy importante en cuanto a los cambios dinámicos y para valorar la repercusión que puede llegar a tener. Se recomienda repetirlo cada 15-30 minutos en las primeras horas y durante todo el periodo de observación. Para recordar un poco la anatomía de la irrigación del corazón, bueno, sabemos que las primeras ramas de la aorta son las arterias coronarias. Tenemos una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda, que se divide en una rama descendente anterior y una rama circunfleja. A su vez, todas estas arterias, por supuesto que van dividiéndose en numerosas ramas que son las que terminan por irrigar
el miocardio. Y en la cara posterior lo que vemos acá es la irrigación venosa y la irrigación arterial. La coronaria derecha discurre por el segmento posterior del corazón y termina dando la descendente posterior. Y bueno, también todas estas pequeñas arterias se subdividen para irrigar toda la cara posterior. En una de las diapos que siguen vamos a ver un poco mejor qué zona irriga cada arteria. Bueno, acá tenemos a grandes rasgos la coronaria derecha irriga la mayor parte del ventrículo derecho, el tercio posterior del tabique interventricular, parte de la cara diafragmática del ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y parte de la izquierda, el sistema de conducción hasta las de His, y la coronaria izquierda, casi todo el ventrículo izquierdo, la banda de ventrículo derecho adyacente al surco interventricular anterior, los 2/3 anteriores del tabique y la mayor parte de la aurícula izquierda. Como verán, no tienen la misma repercusión en cuanto a la hemodinamia del paciente una obstrucción de la coronaria derecha que de la coronaria izquierda, ya que no irrigan territorios del mismo tamaño y de la misma importancia para el funcionamiento cardíaco. Esto es un pequeño repaso de lo que sucede a nivel electrofisiológico en el corazón cuando hay un proceso de isquemia miocárdica. Vamos a definir isquemia como un desbalance entre el aporte y el requerimiento de oxígeno. Este desbalance, esta pérdida en la irrigación, produce sobre todo pérdida funcional en los canales de sodio y potasio, y esto se observa sobre todo con trastornos de repolarización de las células. La isquemia produce una inactivación eléctrica de estas células, y esto se ve en el electrocardiograma con cambios en el ST y en la onda T. Hasta acá, todo este proceso de isquemia, de daño cardíaco, hasta este punto, es un proceso reversible. Si nosotros en ese momento hacemos una intervención médica, ya sea farmacológica o a través de la colocación de un stent que pueda, por ejemplo, un stent que pueda reperfundir este miocardio que está con isquemia, podemos revertir este proceso. Si se profundiza esta isquemia, terminamos en lo que es la muerte celular y cicatriz, que se ve con ondas Q. En las próximas diapositivas vamos a ver un poco más lo que son estos cambios. A la izquierda vemos un corte del tejido miocárdico en el que a la derecha se ven células, miocardiocitos, y a la izquierda se ve una pérdida del tejido con una formación fibrocicatrizal y con lipocitos, que es un territorio que ya no tiene función para producir la contracción miocárdica, ¿no? Conociendo la anatomía de las arterias coronarias, podemos ver qué relación hay entre las distintas derivaciones del electrocardiograma y podemos determinar con bastante grado de precisión cuál es la arteria que puede estar comprometida al observar en qué cara del corazón, en qué derivaciones están siendo afectadas o tenemos presencia de cambios de estos trastornos de repolarización, ya sean supra, infra, ST o inversión de onda T, etcétera, que vamos a ver más adelante, o incluso las ondas Q. La cara anterior está irrigada por la descendente anterior en toda su extensión, que es una de las ramas de la coronaria izquierda. Es importante tener en cuenta que esta anatomía se da en la gran mayoría de los pacientes, pero hay pacientes que salen de la normalidad, por supuesto, y que puede ser de otra manera. Pero esto es lo que más se encuentra. La cara septal está irrigada por las ramas septales de la descendente anterior. La cara lateral está irrigada por las arterias diagonales, ramas de la DA, y las obtusas marginales, ramas de la circunfleja. Y la cara inferior, en la gran mayoría de los pacientes,
Está irrigada por la descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha, rama terminal, y en algunas personas por ramas de la circunfleja. Como vemos acá a la izquierda, vemos la cara inferior del corazón en las derivaciones D2, D3 y ABF, la cara septal con las unipolares B1 y B2, la cara anterior con B2 y B3, B3 y B4, perdón, la cara lateral con B5 y B6, y la cara lateral alta con D1 y ABL. Vamos a empezar a hablar sobre las manifestaciones que vemos en el electro, que son sugestivas de isquemia. Se dice que los primeros cambios electrocardiográficos, cuando hay una isquemia o hay una injuria cardíaca, tienen que ver con la onda T. Básicamente una T picuda, cuando la isquemia es subendocárdica, e inversión de onda T cuando la isquemia es subepicárdica o transmural. En cuanto a las manifestaciones más importantes y a las que tenemos que prestar más atención, y son las primeras que tenemos que buscar cuando hay un paciente con un dolor torácico, es la elevación del ST. Definimos elevación del ST como una elevación del punto J, que es el punto en el que termina la despolarización y comienza la repolarización, comparado con la línea de base, ya lo vamos a ver en un electro posterior, en dos derivaciones contiguas. Cuando esta diferencia, este supra, es de mayor de 1 milímetro o una unidad Ashman, que vemos acá a la izquierda, que es 1 milímetro de altura, sería 0,1 milivolt, y en el horizontal 1 milímetro es 0,4 segundos. Cuando es mayor a 1 milímetro en cualquier derivación, excepto en B1 y B2. En estas derivaciones tenemos que hacer diferencia en que si el paciente es hombre o mujer. Cuando es mujer, esta elevación tiene que ser mayor a 1,5, y cuando es hombre, menor de 40 años, de 2 milímetros. Cuando es mayor de 40 años, perdón, de 2 milímetros, y cuando es menor, de 2,5 milímetros. Acá vemos un ejemplo de lo que es una elevación del segmento ST, en la que se observa el punto J, y sobre la línea de base hay una elevación de 2 milímetros del segmento ST. Es importante tener en cuenta que la presencia de una elevación del supra-ST es criterio de PCI inmediato, es decir, hay que reperfundir, hay que abrir esa arteria lo antes posible, a diferencia de todos los otros síndromes coronarios agudos o de los otros cambios electrocardiográficos. Y que tenemos también, aparte de esto, de tener un supra-ST, electros en los que nosotros tenemos que tomar la misma conducta, es decir, derivación urgente para una PCI de un paciente, en los que por ahí no tenemos este supra, pero en cuanto a la conducta terapéutica, la decisión terapéutica es la misma. Estos son patrones atípicos en el electro que hay que tener en cuenta. En los pacientes con bloqueo de rama, esto lo vamos a ver un poquito mejor más adelante, en los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, de nuevo es criterio de PCI. Después, los pacientes que tienen un bloqueo viejo de rama izquierda, tenemos que tener en cuenta los criterios de Garbosa, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, básicamente, para no complicarla mucho, vamos a decir que se usan los mismos criterios que pacientes que no tienen este bloqueo para definir los síndromes coronarios agudos en pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, digamos. Los que tienen y los que no lo tienen. En los pacientes que tienen un ritmo ventricular con marcapasos, cuando este ritmo es de bloqueo de rama derecha, tenemos en cuenta los mismos valores, los mismos criterios de pacientes que no tienen bloqueo de rama. Una depresión aislada del segmento ST mayor a 0,5 milímetros en las derivaciones B1 o B3
puede estar significando un infarto de miocardio posterior aislado. Es decir, si nosotros podemos observar las derivaciones posteriores en ese momento, probablemente, o es una posibilidad de que estemos ante un infarto posterior. Y que la isquemia, quizá una de las más graves que se pueden presentar con un paciente hipotenso o en shock, o incluso en shock refractario, es la oclusión del tronco común de la coronaria izquierda o la enfermedad multivaso, y que esta, a diferencia de la oclusión de sus ramas terminales, se presentan como una depresión del segmento ST mayor de 1 milímetro en muchas derivaciones, en 8 más la elevación del segmento ST en ABR o en B1. Como decimos, esto es un caso grave en el que no observamos por ahí la elevación del ST en varias derivaciones, sino que vemos el infra en casi todas, más el supra en ABR y B1. Otras manifestaciones electrocardiográficas son la depresión del segmento ST y las anormalidades de la onda T. Definimos como depresión del segmento ST a una depresión horizontal o descendente igual o mayor a medio milímetro en 2 derivaciones contiguas. Esto es re importante, el tema de que sean 2 derivaciones contiguas. Porque si nosotros tenemos ya sea un supra o un infra en B1 y en B5, o por ejemplo en D2 y en B4, eso no es isquemia, porque esto no está representando la anatomía de las arterias coronarias, la anatomía de la irrigación del corazón. Podemos estar teniendo alguna otra causa de estos supra o estos infra. Entonces, tener en cuenta siempre que los cambios isquémicos se ven en derivaciones agrupadas, teniendo en cuenta cuáles son las formas de ver cada cara del corazón. Es decir, D2, D3, etcétera, para cara inferior, bueno, las B1, B6 para la cara anterior, cara lateral. También la inversión de la onda T mayor a 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas con onda R prominente o cociente R sobre S mayor a 1. Esto quiere decir que sea una R mayor a la S, ¿no? A la izquierda se observa esta depresión del segmento ST en B2. Después tenemos las manifestaciones electrocardiográficas sugestivas de infarto previo, que son las ondas Q. Podemos tener ondas Q, pero lo que hay que determinar es si esta onda Q es patológica. Se define como onda Q patológica a las ondas Q cuando están en B2 y B3 que tengan una duración más de 0.02 segundos. O las ondas QS en B2 y B3. Ahí está la imagen. O cuando la onda Q es mayor a 0.03 segundos y mayor a 1 milímetro de profundidad en el resto de derivaciones. Es decir, D1, D2, ABL, ABF, B4, B5, B6, o ondas QS, como las que estamos viendo acá. También se puede decir que hay un infarto previo cuando tenemos una onda R prominente mayor a 0.04 segundos en B1 y en B2, es decir, acá, con un R sobre S mayor a 1 y onda T positiva concordante, en ausencia de efectos de conducción, es decir, bloqueos. Esto está queriendo significar un infarto posterior, una imagen en espejo de un infarto posterior. Si a nosotros a ese mismo paciente le hacemos derivaciones posteriores, probablemente encontremos ondas Q en B7, B8 y B9. Hay algunas condiciones en las que se dificulta el diagnóstico electrocardiográfico de la cardiopatía isquémica. Vamos a hablar primero del bloqueo de rama derecha. Lo que vemos acá en este electro de bloqueo de rama derecha
vemos algunos cambios isquémicos. En resumidas cuentas, vamos a decir que en los pacientes de bloqueo de rama derecha se cumplen los mismos criterios para definir supra, infra o anormalidades de la onda T que en pacientes que no lo tienen. Es decir, cuando hay una elevación nueva del segmento ST y que cuando hay un bloqueo completo de rama derecha nuevo, de nuevo o presuntamente nuevo, este está asociado a un trastorno de perfusión en el 66% de los casos. Pero si, como en este caso en el que se observa este gran infra-ST, hay cambios en el segmento ST o T, podemos decir con un 90% de precisión de que estamos ante un trastorno de perfusión. En los pacientes que tienen un bloqueo completo de rama izquierda, tenemos que tener en cuenta los criterios de Garbosa. Como sabemos, generalmente hay una discordancia entre la profundidad de la deflexión y la amplitud de la onda T en los pacientes con bloqueo de rama izquierda. Pero uno de los criterios, si hay una elevación del ST mayor a 1 milímetro y concordancia del QRS con la onda T, podemos decir que hay un trastorno isquémico. Es decir, que la deflexión y la onda T vayan en el mismo sentido. Eso sería una concordancia. O tenemos un infra-ST mayor o igual a 1 milímetro en B1, B2 o B3. Otro criterio, supra-ST mayor a 5 milímetros y discordancia del QRS y onda T. En este trazo podemos ejemplificarlo. Es decir, si tenemos un supra mayor a 5 milímetros, es criterio de isquemia en un paciente con bloqueo de rama izquierda conocido. Y el tercer criterio modificado relaciona el tamaño de la deflexión de la onda S con la elevación del ST. Si hacemos un cociente entre esta elevación y el tamaño de la onda S y es mayor al 25%, es criterio de isquemia también. Por ejemplo, en este caso, tenemos una deflexión de 10 milímetros y un supra de 3.2. Si hacemos la cuenta, nos va a dar aproximadamente un 30%, es decir, criterio de isquemia. Por supuesto, tener en cuenta esto de lo que hablamos de las derivaciones contiguas, ¿no? Ahora, para terminar, lo que puse son algunos ejemplos de electro, como para que vayamos viendo. En este paciente, lo que se observa, bueno, es un trazo compatible con bloqueo de rama derecha, con un síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara anterior. Recordemos que cara anterior se ven principalmente en B3 y B4, pero acá vemos un paciente que tiene inversión de onda T en B1, supra ST en B2, en B3, en B4 se llega a ver, en B5 casi. Y como dijimos, podemos arriesgarnos a hablar de cuál es la arteria culpable, cuál es el vaso que probablemente esté produciéndole esto al paciente, y es la arteria descendente anterior. Como dijimos, en los pacientes con bloqueo completo de rama derecha tenemos en cuenta los mismos criterios que en los pacientes que no tienen bloqueos. En este electro lo que observamos es un bloqueo AB, MOVITS 1, no es tema de esta charla, con fenómeno de Weckenbach, y que vemos en cara inferior, vamos a la cara inferior, D2, D3, ABF, un supra ST, probablemente responsable una arteria descendente posterior, que es la rama terminal de la coronaria derecha, o en un 15% una circunfleja. En este electro, si vamos a la cara inferior, lo que se observa son las ondas Q. Ondas Q que nos hablan de un infarto en evolución,
un infarto, bueno, en el que probablemente ya hay una cicatriz en esa zona miocárdica. Este electro es súper interesante y se parece mucho a un caso que tuvimos hace un par de semanas en la guardia, una paciente que pasó a UTI, en la que se observa una taquicardia de complejo estrecho, aproximadamente 150 de frecuencia, y en la que se observa un infra-NCT en la cara anterior, B2, B3, B4, B5, B6, anterolateral. Podríamos decir que en contexto de esta taquicardia, que está poniendo en estrés al tejido miocárdico, tenemos una isquemia subepicárdica en cara anterior. Quizá esta paciente, al volver a ritmo sinusal, perderíamos esta imagen de infra-NCT. Otra imagen de bloqueo completo de rama derecha, en la que en la cara anterolateral, B3, B4, B5 y B6, hay una imagen de isquemia subepicárdica de esa zona del corazón. En este electro, lo que se observa es en la cara anterior, supra-ST en B1, B2, B3, B4, B5, pero también presencia de ondas Q. Como dijimos, ondas Q nos habla de un infarto en evolución. En estos electros, lo que vemos es en cara inferior, recordemos cara inferior de 2, de 3, ABF, un supra, una elevación del ST, importantísimo, pero que, como dijimos, la recomendación de la guía es hacer derivaciones derechas y posteriores. En este paciente, al hacerle las derivaciones derechas, B4R, B5R, B6R, vemos que la extensión es a ventrículo derecho, es decir, en las derivaciones derechas también se ve el mismo supra. Probablemente compromiso de toda la coronaria derecha, es decir, del ostium de la coronaria derecha. Paciente con bloqueo de rama izquierda, en el que se observa un equivalente al supra-ST, es decir, en este paciente, si tiene el bloqueo de rama izquierda de nuevo es criterio de PSI inmediata, y si es un bloqueo conocido del paciente, también lo tiene porque en cara lateral tenemos una concordancia entre el QRST. Bueno, muchas gracias. Hasta acá hemos llegado, he tratado de hacerlo lo más dinámico posible.